solo buscan vanagloria, reconocimiento. No pongas nunca como pastor a alguien porque es muy popular, porque ofrenda mucho, porque es muy simpático, porque cae muy bien a todos. Va a ser bueno para la iglesia. La iglesia no es un club de amigotes. La iglesia es la iglesia del Dios viviente. Y ya hemos visto en el capítulo 3 cuáles son los requisitos para poner un líder en la iglesia, un pastor y un diácono. Timoteo, sé justo y haz las cosas con imparcialidad. Timoteo, no te dejes llevar por la opinión o la presión de los demás. Son más los que están contigo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Ves muchas personas que tal vez te están incordiando para que ordenes a fulanito o menganito sean pastores. No hagas caso. Son más los que están contigo. Te encarezco delante de Dios, delante del Señor Jesucristo y delante de sus ángeles escogidos. Qué hermosa expresión. No la encontramos en ningún sitio más en la Biblia. Sus ángeles escogidos. ¿Por qué no dice solo sus ángeles? Porque entonces también serían los caídos. Sus ángeles escogidos. Aquellos que Dios, cuando creó las huestes celestiales, preservó y dijo, estos no caerán. Los demás cayeron. Estos no caerán. Son mis ángeles escogidos, guardados, preservados, siempre santos. Estos son los que están contemplando la iglesia. Estos ángeles, que son miles de millones, las huestes celestiales, están observándote, Timoteo, y ven cómo haces las cosas y te conduces a la iglesia del Señor. Estos son los que tienes como testigos. No has de temer nada. Aquellos que no son dignos del liderazgo en la iglesia, no los pongas como líderes en la iglesia. ¿Y entonces qué hago? Espérate. Versículos 24 al 25, ¿qué dice? Que sus malas obras se harán evidentes. Sus malas obras, al final, se harán evidentes. Así que, estate tranquilo. El Señor gobierna todas las cosas. Y luego en el versículo 24 le dice algo muy curioso. Consérvate puro. Y luego hace una aclaración sobre el vino. ¿Por qué? Porque había un voto. Todos conocéis de este voto de Nazareno, ¿sí? Algunos en Israel tomaban este voto. Básicamente había 3 promesas. Una era no beber alcohol. Otra era dejarse crecer el cabello, no cortárselo. Y la tercera promesa era no acercarse a ningún muerto, para conservarse puro delante del Señor. El nazareno más famoso en la Biblia es Sansón, gracias. Había hecho este mismo voto, ¿sí? Hace esta aclaración respecto al vino para que Timoteo no piense que le está diciendo hazte nazareno, consérvate puro. Y luego aclara, pero toma vino, Toma de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Dice, no sabemos qué enfermedades eran estas del estómago de Timoteo, pero Pablo le está recomendando como tratamiento que tome de un poco de vino, que va a ser bueno para su estómago. Timoteo, no me estoy refiriendo a esos votos de Nazareno. Toma vino, te lo aconsejo. Consérvate puro, apunta en otra dirección. Consérvate puro. Sigue estos consejos. Guárdate de estos errores. No caigas en el pecado de ser parcial, de tener favoritismos, de hacer las cosas por criterios que no son espirituales. Consérvate puro. Y me diréis, pero has hecho 8 tipos de personas y al principio del sermón has dicho 9. Sí, es que el número 9 está en el capítulo 6, por eso hemos leído 2 versículos más. Y uno llegado a este punto se pregunta, ¿por qué se acaba así el capítulo 5? ¿Por qué no se alarga el capítulo 5 2 versículos más? Que es más lógico. ¿Quién puso estas divisiones en la Biblia? Las puso un tal Robert Etienne, un impresor francés, en el año 1551. Y explico una anécdota que su hijo explicó lo siguiente,
que puso estas divisiones de capítulos y versículos mientras hacía un viaje en su carro de caballos desde Lyon hacia París, y muchos de broma dicen que cada vez que el caballo se tropezaba, ahí ponía una marquita para separar un capítulo y separar un versículo. Por eso a veces es tan extraño cómo se acaba el capítulo o cómo se acaba el versículo. Este es un buen caso. ¿Cómo acaba el capítulo 5? Extrañísimo, ¿verdad? Nosotros lo alargamos 2 versículos más hasta el versículo 2 del capítulo 6. Y aquí habla de los esclavos. Y os llamará la atención una cosa, y es que el apóstol no está aboliendo la esclavitud. Porque cuando pensamos en la esclavitud, siempre nos viene a la mente aquellos que fueron tomados como esclavos en África y fueron llevados a América o a Europa para servir y eran maltratados. La esclavitud en la época de los romanos era bastante diferente. Aunque había abusos, como siempre ha habido abusos, la institución de la esclavitud no necesariamente suponía explotar y vender y maltratar. El esclavo, el siervo, formaba parte de la familia. Recordemos que a nosotros se nos llama esclavos de Cristo, siervos de Cristo. En esa cultura oriental, el esclavo era parte de la familia. Incluso los hijos de los esclavos eran esclavos dentro de la familia. Y muchos de ellos tenían privilegios. ¿Qué está diciendo aquí? Pablo está diciendo una cosa. Igual como dice en Efesios a los amos creyentes que traten dignamente a sus esclavos, ahora está diciendo a los esclavos creyentes que se comporten bien con sus amos. Y que si su amo además es creyente, no tengan eso como excusa para tratarlo en menos. Al contrario, que trabajen mejor. Porque será para beneficio de su amo, que es su hermano en la fe. Eso también no lo podemos aplicar, ¿sí? No somos menos esclavos en nuestro tiempo. No voy a hacer que me digáis todos vosotros, pues, las condiciones de vuestros contratos o de vuestras hipotecas. Somos igual de esclavos. Que entonces, si tu amo es creyente, aún mejor. Trabaja aún mejor, aún más excelentemente. No abuses de esa confianza de porque es un hermano en la fe, tenerla menos. ¿Qué pasa, verdad? Yo a veces he oído creyentes decir, uy, tal hermano se dedica a esto, pero mejor contrato a un no creyente. Porque tienen miedo de ese abuso de confianza. No, si trabajas para un hermano, aún mejor, más excelentemente. Y acaba Pablo diciéndole a Timoteo, esto enseña y exhorta. Para que no nos quede una idea demasiado general de todo lo que hemos dicho, me gustaría traeros 3 conclusiones, y con esto acabamos el sermón en esta tarde. La primera es la siguiente, conclusión que extraemos de todo lo que hemos visto. La iglesia es una familia espiritual. Fijémonos que el apóstol le habla a Timoteo de tratar a los demás como a hermanos, como a hermanas, como a padres, como a madres. La iglesia es una familia espiritual. Dentro de la iglesia tengo a mis hermanos.